Chom den den jambe yong la cha sa lo ye kong kong lo zhe dim nye ten chung ye da nong da rap sun we jin ye den gen che jin se shi ren ni je tu gra le wang zen gong da si be zhen re ma re men tong dung le che ze we ro so yi gun la bu je dar ze yin la zhe je yong den song Rodre che do nya mo ni long le je cha do ron ze jin ma re men sre dung re nyu gu jin ye chen ze ra je nam de ne ta xin sa ju dar zhen yun de le zo jia se tu yu gu chun chai ju dong chun ni jian da le men sen zhan be yong la Zedene je chen ra zre je ta lu den men ba ra srene ga dan den je jong lo do wa ye lo je pa no wa za do so nam la zu den ser je sa ye den den zen ba me ren ning ga wen ze cherm ni den no we che gan sa ra tum jon ro we la ma sa ge yo Jamya shana do je jin re ze sa yin yin bo de ba nang par ser nam ge yin bo sham ba gun do zon ye we se jin je la yin go sha cha re kam sa ben min ru dam be se rem ni lam je gu yin je bo de re de jin gu yin je bo de ze be yong zen lam ma ju pra je la de La so tene number so samba shongjib chodo tu je baram bache saltam ne sero nang Por favor, escuchen las explicaciones tras haber generado la bodhicitta. Nganzo latung kapte de la sabje ngayo benang ne Laktung gambe juk gamna de laktung jule kare gogu yoba te kachang wo te shu charo che ta laktung gambe kabla gambe namba tille cheparmenda kare yoba tering ti yewa te thoma shue yin now the section which sets forth la sección que presenta la meditación de Vipassana tiene 5 subdivisiones principales. El año pasado hemos visto la primera de estas 5 y esa subdivisión presenta los prerequisitos para Vipassana. Hoy seguiremos con la segunda de esas subdivisiones que presenta los tipos de meditación Vipassana. Tongbo jiktin pe laktung sengeta jiktin len debe laktung sengejige yawa yi song budu. So to begin with, there are 2 basic. Hay 2 tipos básicos. Samsárico, una práctica de Vipassana samsárica y una no samsárica. And the first of the 2 la primera la primera se practica en muchos sistemas no budistas. Now, it's important to know these details because es importante conocer esos detalles porque cuando se leen varias publicaciones, por ejemplo, o si se escuchan enseñanzas, es importante
no saltar a la conclusión de que lo que se explica dentro del marco de la vacuidad tal y como se presenta en la tradición budista. Hay otros tipos de vipassana. Esencialmente en sistemas no budistas. Vipassana. Now, if we look at en la India hay religiones, tradiciones, religiones espirituales, y entre ellas la tradición hindú, y en esa tradición muchos maestros presentan la meditación de vipassana, pero ese tipo de vipassana no tiene nada que ver con la vacuidad, tal y como lo presenta el budismo. Entonces, cuando uno asiste a enseñanzas, es importante darse cuenta de que qué tipo de vipassana se está explicando. and the purpose of vipassana meditation in La meta de la práctica de vipassana en las tradiciones hindús es permitir entrar en contacto, en cierto modo, con los dioses del hinduismo. Y allí esos dioses o seres superiores se ven como existentes, separados del individuo que practica. Y la meta de la práctica de vipassana en este caso es la idea de practicar vipassana en este caso es que el practicante que vive en nuestro mundo como un miembro de la humanidad de ese planeta verá muchas situaciones de sufrimiento, de dificultades, y en nuestro planeta, la raza humana, mucha parte de esa humanidad sufre mucho y busca una salida. Y en la tradición hindú, la meta de la práctica es lograr renacer en un reino divino, un reino más puro que el nuestro, que nuestro nivel de existencia, que es la humanidad. Y el tipo de sufrimiento al que estamos expuestos aquí
simplemente no ocurre en esos niveles de existencia, porque ahí, en esos niveles de existencia, se experimenta un modo de vida apaciguado, la paz, y los indos, por tanto, intentan renacer en esos reinos. Y los que lo logran son los que tienen estado de meditación estable, en que la mente permanece en un estado calma y apaciguado. En las tradiciones hindús, la práctica de Vipassana tiene por meta la obtención de tal renacimiento para poder escapar los sufrimientos que se experimentan en nuestro mundo como humanos. Mi jikting ke samno tang tang de rakpa yimpa tang sem mayo yimpar shepe lak sharap ji yor watel. Mi jikten de rakpa impa sen shirulgi jikten de pena rakpa impa. No, ngarang gi namto gun rotan de. Namtogi rotan de rakpa re. Namto gun rotan de rakpa re teleten ne shirugin jikting de. Tene me de songa rakpa tang sem gi rotan de masiva. Tene ngal lap chukda. Pena rakpa tang segindoa. Namto rakpa chi mato nganzol Korea mido namto. No, pares na nganso de semgun mangpo drot sarve shugo digi drebo mato tongi mindoga travadenso. Yeah, tongi. Di kogo grava. Okay, listen me. Di kogo gere na. Dile kogo gere. Tendege namto rakpa tege yulyan rakpa chi lama to tatu gyo marwa. Yeah. Tene taga na Yul koran rakpa de yulgi tsengi rakpa mato tongi mindo. Tsengi rakpa mato tongi yo mare taga na shinge dile tenne tene sem peda chugdo wa. Tendege ne sute sharab ge thumne deler hakbe sem hiwashik drop mudo atene. So, as to a short description here, ese tipo de práctica consiste en que uno considera el mundo de los humanos y ve que el estado de la mente de un humano funciona de un modo muy grosero y muy perturbado. Si consideramos los procesos mentales de un humano vulgar y común, vemos que ese humano solo se da cuenta, solo es consciente del producto final del proceso mental que ocurre en su mente, y porque los seres humanos tienen un nivel de ignorancia que no les permite ver lo que causó el pensamiento final que aparece en su mente. Y debido a esta situación, el ser humano común y corriente percibe el objeto con el cual interactúa su mente debido a esta perspectiva de
de mente grosera. El ser humano no ve el proceso completo, solo ve el resultado, que influencia la mente hasta el punto en que el ser humano también solo puede conocer las características más groseras de un objeto. O sea, la mente de un ser vulgar y corriente funciona de ese modo. Y para resumirlo, el ser humano solo se da cuenta de los pensamientos que aparecen en su mente y es totalmente inconsciente de los procesos mentales que ocurrieron en su mente y que causaran la aparición de este pensamiento. Y solo es capaz de ver un objeto a través de ese pensamiento y no a través del proceso entero. O sea que un ser humano vulgar y corriente tiene una percepción, más bien podríamos decir que no funciona bien, que es discapacitado. Y el estado mental y el ser humano y el ser humano se da cuenta de ese error, de esas faltas, de esos defectos, gracias a los maestros hindús que sus maestros, si son discípulos de la tradición hindú, pueden mostrarle a esos maestros que tomen conciencia del proceso entero y la naturaleza del objeto percibido por la mente, y hace que el discípulo descubra que hay un modo mucho mejor de relacionarse con su estado de la mente y los objetos del estado de la mente, lo que permitiría un estado de la mente mucho más calma y apaciguado, y eso le permite al ser humano de ir de un estado de sufrimiento y perturbación constante hacia un estado de la mente que es más calma y que no causa al individuo tanto sufrimiento. O sea, así es como funciona el conocimiento superior en el sistema hindú. Eso es la meta del conocimiento superior en la tradición hindú. Permite ver la diferencia entre un estado de la mente común y vulgar y un estado de la mente más refinado. Now, consider a regular human being who doesn't... Consideremos un ser humano vulgar o corriente que no tiene ningún conocimiento de ese estado de la mente. El ser humano está motivado por su deseo de poseer objetos sensoriales deseables.
Y para obtenerlo lo que desea, el ser humano común y vulgar va a cometer actos negativos, ponerse en situaciones negativas que le van a causar sufrimiento. Para obtener lo que quiere, puede acabar con un conflicto con otra persona, y porque tiene esta motivación del apego por cualquier objeto que desee, va a tener ese conflicto y va a seguir en el conflicto esperando que va a ser vencedor en el conflicto, y pondrá mucha energía en lograrlo. Alguna gente crean empresas para ganar mucho dinero, y para ello no dudan en engañar a la gente, en mentirles, en hacer toda clase de acción no virtuosa para mejorar su nivel financiero. Y todo eso, al fin y al cabo, resultará en sufrimiento para él, porque al actuar así no obtendrá la felicidad, que era su meta, esa felicidad que era su meta al cometer todos los actos, y de hecho acabará derrotado porque no logrará la felicidad. Pero así es como se comportan los seres humanos vulgares y corrientes. Están equivocados porque piensan que si obtengo eso, entonces seré rico y feliz. Pero de hecho, toda esta no virtud acumulada que se comete para obtener la meta acaba en sufrimiento. Jesa, nanjor patike, tendrekende Hindu ginavjo pa. Hindu ki nanjor patan jiktin ben nanjor patike. Ore da Hindu inna in. Yin kayin yin. Now in the world there are hay muchas tradiciones como la tradición hindú, que también enseñan lo mismo que los hindús, es decir, cómo mejorar el estado de la mente samsárico para obtener un estado de la mente de paz, de prosperidad. Y para eso sirve Vipassana en traducciones no budistas. Nanjor patike, doyon ki shenpa sayata, denzo, tartu kindrebu, dungar jiji mato meba tunne. so these practitioners Esos practicantes, educados por sus maestros espirituales, ven que el hecho de actuar de un modo samsárico para obtener paz, felicidad, etc.,
no va a acarrear otra cosa que un sufrimiento, un resultado de sufrimiento. Kanang kon sin semrang de la tene tingen sin tamera gambior. And they are taught various types of samadhi, various Estudian varios tipos de samadhis, de estados meditativos estables, que hacen que uno vuelva la mirada hacia adentro y que pueda ocurrir un cambio en cuanto a los funcionamientos de la mente. and because Y debido a todos estos métodos, gracias a esos métodos, el practicante logra suprimir los oscurecimientos aflictivos, oscurecedores, aflictivos, visibles, los más evidentes, como el deseo, la cólera, etc., a su nivel más grosero. and the mindset Y el estado de la mente en que se suprimen esos estados aflictivos, oscurecimientos hasta el punto en que dejan de manifestarse, si son reprimidos hasta el punto en que el practicante logra la habilidad a lo que logra el practicante es un estado de la mente apaciguado y calma. Claro que la cólera no desapareció por completa, pero el estado de la mente, sin embargo, experimentaría cierta calma. and that's a virtuous mindset because the Eso es un estado de la mente virtuoso porque el individuo que obtiene ese estado de la mente, esta capacidad a permanecer en un estado de calma, de paz, no cometerá acciones no virtuosas. and therefore this person Y por lo tanto, esta persona no va a acumular karma, un karma negativo, sino más bien un karma positivo que ayudará a ese practicante a calmar aún más el estado de la mente. and in terms of the next Y en la vida siguiente, dentro de un mundo, de un sistema de mundo, estamos hablando de los humanos, hay niveles superiores de existencia con circunstancias divinas y el practicante humano que es capaz de lograr ese estado de la mente calma, apacible, como lo acabamos de describir, podrá en su renacimiento siguiente renacer en uno de esos niveles superiores en que ese estado de la mente va a seguir. and depend Y según el nivel de calma realizado por el practicante, puede haber muchos niveles de existencia diferentes y en el superior la duración de vida es más larga
es la más larga y también es superior el nivel de calma. O sea, en el nivel superior se vive más tiempo con un grado de calma superior. Ti nang le jebe jik semchen le cha sha na yang. Chen de la nge nang be chu lo jong khang la khang sam chi che. Yin phen ge sha wa do ze do yin na yang. Nga le tingen jing de jik den be tingen jing ba to me na. Tene nga tu shi ta de che jawa sham be ki ko le che ro ge se ge do wa. Oh yeah. De tushita de la deitsen i Paris go. Yeah. Tene deitsen chic nangla da de tingisen de kyangpa. Yeah. Ne dogre. Yeah. Deitsen chic galva champa gi de la galva champa utrine tene da nang beche te la connection da chic chagere sungen do kan sungen. Yes. So one of those Uno de esos niveles superiores es llamado Tushita. Es el nombre de ese nivel de existencia divino. El sánscrito, ese nombre es sánscrito por ese nivel superior dentro de un universo. Ese nivel llamado Tushita tiene dos sectores, no se trata de sectores geográficos, o más bien son dos niveles diferentes de calma realizado por la gente que vive allí. O sea que en el nivel más bajo están los individuos que en una vida anterior fueron capaces de lograr un estado de la mente calma y apaciguado hasta cierto punto, y esa gente, o sea, renace en Tushita, y mientras todo el tiempo que pasen allí, mientras estén en Tushita, mantendrán ese estado de la mente calma y apaciguado. Luego está el segundo nivel, el nivel más alto, y en ese nivel de existencia también se trata de individuos que han practicado en una vida anterior, que han practicado ese tipo de vipassana y que han realizado un nivel más alto, superior, de calma y de paz, pero no deja de ser un estado de la mente samsárico. Samsárico, pero superior al nivel de la gente, de los individuos del segundo nivel. Y por lo tanto, porque tienen un nivel superior, por eso renacen en esa segunda parte de Tushita, gobernada por el futuro Buda Maitreya, y pueden entrar en contacto con él, y por lo tanto son capaces de conectarse con el tipo de práctica de vipassana que es budista, la parte budista de vipassana, que le dará la posibilidad de obtener un cambio mayor de su estado de la mente,
mayor hasta el punto en que puedan lograr la liberación del samsara. yang shamba je to yare yene ta nangbe gi the tin to ke shamba je tang min da ji yung ge yare. The thing is, the ones of the previous. Los del primer grupo, que no han actualizado un nivel tan alto, también pueden encontrar conocer a Maitreya, pero como tienen un nivel de desarrollo inferior, no perciben a Maitreya del mismo modo en que le perciben los que lograron un nivel superior, y por tanto no pueden beneficiarse de sus instrucciones del mismo modo. O sea que no tienen esa posibilidad de obtener la liberación del samsara. O sea, no se trata de una división geográfica entre esos dos grupos, en realidad lo que ocurre es que la división está al nivel del nivel de estado de la mente calma y apaciguado. Dos niveles, uno superior y uno inferior. Kama pa walking street le pe de gi na me ma de ge ta phosa chin ro do samsam ra chi ma to chora ke yung ma ro ngaran so ge ta karma pa re se dever lo ji le. Now, the following example will perhaps make it. El ejemplo siguiente ilustrará lo que acabamos de decir. Si su santidad el Karmapa Dorje fuera a pasearse en las calles de Viena, pues la gente ordinaria notaría que esta persona a la que ven pasar está vestido en un hábito religioso, incluso podrían reconocer el hábito, podrían decir, ese es un monje tibetano. Pero ahí lo dejarían. Mientras que un practicante de la escuela Karma Kagyu, si se encuentra con Karmapa en las calles de Viena, reaccionaría de un modo totalmente diferente, se llenarían de devoción, etc. Las circunstancias de los dos grupos en Tushita es un poco lo mismo. Algunos se dan cuenta de quién es Maitreya y otros no. And whether they do know. Y si se dan cuenta o si no se dan cuenta, eso depende de su nivel espiritual. So the godlike. O sea, las existencias que acabamos de describir son parte del reino del deseo. Es el reino de la forma, es el primero de los tres reinos. Luego están el nivel de la forma y el nivel de la no forma. Y en esos niveles superiores los niveles van a cada vez más refinados. However, pero esos estados de la mente que acabamos de describir brevemente algunos son niveles de shamatha y otros de vipassana, pero
lo que hemos escrito hoy, todos son categorías, son tipos samadhis samsáricos. But that doesn't mean Pero eso no significa que esas meditaciones no sean inútiles. Son estados extraordinarios, extraordinarios y virtuosos que han sido realizados gracias a los esfuerzos del practicante. and many Y muchas cualidades aparecen a consecuencia del entrenamiento, como la presencia, la capacidad de lograr milagros, y etc. Y en muchos de esos niveles de existencia superiores, los individuos viven una vida extremadamente larga, centenares de miles de años, en los que pueden permanecer en ese estado. So according to the Buddhist tantras, O sea, según los tantras budistas, esos son individuos que han logrado varios siddhis, realizaciones tales como por ejemplo dentro del reino del deseo, los individuos que tienen la capacidad de que pueden vivir una vida extremadamente larga gracias a su samadhi. Y lo mismo en el reino de la forma, que es el nivel superior al del deseo. Y son llamados detentores de conocimiento. Residen, por ejemplo, en el nivel de la forma, y su conocimiento es de un nivel muy superior al conocimiento de una persona del mundo humano, del reino humano. then there is vipassana. Luego está la vipassana más allá del samsara. Y aquí también hay varias categorías. Las primeras que se presenta el texto son la contemplación de las verdades de los seres nobles y sus atributos en la tradición Shravaka y Pratyeka Buddha. Tekshin geluk yotsini tepekap geluk Just a second. Then there is Mahayana Buddhism. Luego está el budismo mahayana y su rama llamada el vehículo, que presenta las características que causan la realización de la liberación.
Tene Techin Maguluksu And then there is the mantra. Y luego está el Mantrayana, los tantras budistas, la segunda división del budismo Mahayana. Jere Tatinge and the Shunga. Lasso. Tan Nieran Soge, so things in Mikpatamasona, Pakun Mikpatamasona, Dempa Ye La Migne. Now, in the Shravaka and Pratik, En las tradiciones Shravaka y Pratyeka Buddha, la meditación de Vipassana se enfoca esencialmente en las 4 verdades y sus 16 atributos. Hola, so. Tene, tate denji meta churu korte ngama shuyu samkoto. and Khenpo Rinpoche has Y Khenpo Rinpoche explicó en cursos anteriores estas contemplaciones. Ese tipo de meditación vipassana Sini te pekabla su zo te ta zog pongbo nga tongni tu tawa tang tene zog den tamshe chimbe yi she par de sangma ngo ranjin ji tongbala te ten na pap ten dawe tongni ki tawa te yila she ba res. then you have the Luego está el vehículo que presenta las características que causan la realización de la liberación del samsara. Y aquí la focalización esencial dentro del marco de la meditación de Vipassana es la vacuidad de los 5 skandhas, los 5 constituyentes psicofísicos, así como la vacuidad de todos los fenómenos, no solo los skandhas, empezando con la forma física hasta la omnisciencia de un Buda, el hecho de que todos fenómenos son por naturaleza vacíos de una realidad real. Asonga doji te pekabla tongbe namba tsam mayimpa. Dewa tong salg number 10 tengen sing the gampu. then there are the Buddhist Luego están los tantras, el mantrayana, en que la vacuidad en que uno no se focaliza únicamente en la vacuidad, uno también se focaliza en el conocimiento iluminante que permite estados de bienestar absoluto. Nyerang ke tengen sing tongni de tawe tengen sing dewa tong we sar ke ngol tawe tengen sing de zo ke cherta nyomu sabyon ton che pa pong tu gyu. now by way of these A través de esas focalizaciones, las 4 verdades de los seres nobles y sus atributos, así como la vacuidad y conocimiento iluminante. Aquí son samadhis o estados estables de meditación que no solo permiten un estado de la mente calma y apaciguado, sino que además permiten liberarse. Permite que el practicante se libere del samsara,
de la mente samsárica. 감네 타르심바 텐조기 직디는 대바 세드 땡연제 대소로 때네 코르발 타르투비오레 송. And the point Y aquí esos samadhis permiten liberarse de cualquier tipo de renacimiento en una existencia samtárica. O sea que son samadhis no samsáricos. Y esos estados de la mente que han logrado estos samadhis son dotados de una cantidad innumerable de cualidades, de virtudes. 텐조 타르신킹기 메텐조 감섬 그나네 다 제와닌 고고요. now, in terms of the previous category, La categoría anterior, los samadhis mundanos, samsáricos, tenían como efecto un renacimiento dentro del samsara a un nivel más o menos elevado del samsara. Esos samadhis no permiten estados extramundanos. 제와 약쇼 텐조 링토고도 와콘조. by way of them, though, Pero permiten que los practicantes sean capaces de renacer en circunstancias muy favorables, como ya se explicó. 직디는 대비 땡연제나 예와 숨 다동시에도가 코르발 타 또예 직발이샤 이내 예와 숨 쉐고야 가르레잖아. Kaya vaso. 예랑기 땡연쟁 Ojikten ledepa. Yeah. So, one may then O sea, uno podría preguntarse por qué tenemos esas tres categorías en cuanto a las focalizaciones, los modos de practicar dentro del marco del grupo de samadhis extramundanos. well, in general, En general, los tres samadhis resultan en la liberación de un renacimiento samsárico. 인나야 however, 예랑 Sin embargo, 공사티 주투유라 다동시에 그 ഭാಷा 하대요. hay una diferencia en cuanto a al estado de la mente obtenido. Si consideramos el estado de la mente final, que es la consecuencia de la focalización en las 4 verdades de los seres nobles y sus 16 atributos, en ese caso de los Shravakas y de los Pratyekabuddhas se obtiene la liberación del samsara, pero el estado de la mente no está completamente realizado, porque quedan trazas de oscurecimientos cognitivos. 산제지 공무선에다 틱죽거나 시트 차신 차와양 봉고고요. whereas Mientras que el estado despierto, que no es solo liberación del samsara,
En ese caso, el estado de la mente ha sido liberado de todos tipos de oscurecimientos. No queda ni la menor traza de un oscurecimiento. So, Por lo tanto, la meta de esas dos subdivisiones del budismo Mahayana es deshacerse de las últimas trazas que queden de los oscurecimientos cognitivos. so by way of these two subdivisions, Entonces, gracias a estas dos subdivisiones, las predisposiciones a las trazas de oscurecimientos, por muy sutiles que sean, son eliminadas. Pero hay una diferencia en cómo se obtiene ese resultado según cuál de las dos subdivisiones se utiliza. Buddhist masters of old Los maestros budistas antiguos explican eso con ciertas variaciones, ciertas variantes, pero de modo general lo que cabe entender es que en general la causa principal para la causa principal que hace que uno sea superior a la otra es la capacidad de la segunda subdivisión, la capacidad de los métodos de esa segunda subdivisión, que son unos métodos que son considerados como superiores. Esos métodos son más eficaces que los métodos que se usan en la primera de esas dos subdivisiones. if one Si uno se contenta con el Sutrayana, es decir, el primero de estas dos subdivisiones, even the practitioner of incluso los practicantes de capacidad superior, para lograr la meta, el estado de despertar pleno perfecto, tienen que utilizar los métodos del Sutrayana durante tres grandes kalpas. Entonces, a nivel del tiempo es mucho más largo el camino. whereas a practitioner Mientras que un practicante del Tantrayana, la segunda subdivisión, sería capaz de, suponiendo que tenga esta capacidad que es requerida para ese camino, sería capaz de lograr el estado de pleno y perfecto despertar en una sola vida. but that's Pero eso está reservado a los de capacidad superiores. Los que tienen una capacidad no tan elevada, el segundo grupo, sí practican según los principios del Tantrayana y mantienen sus samayas, etc.
para ellos es posible de lograr el pleno despertar en 16 vidas. Now, if a practitioner Pero si un practicante del grupo no logra el pleno despertar en 16 vidas, es simplemente porque ese practicante no ha mantenido los principios de ese camino. No therefore, these Por lo tanto, esos practicantes tal vez no hayan mantenido sus samayas puros, los habrían dañado o roto uno de los samayas o varios, y por lo tanto esos practicantes durante una vida renacerán en una existencia infernal. Eso debido al hecho de que no han mantenido sus samayas. legi chodi chosong na karashage. nyalbe nang la che ne Yeah. tamsik nyambe ditip ke chote di choma da de zo sona tene kharcha gresena. So the next question would be why Entonces podríamos preguntarnos si un practicante que no mantuvo sus samayas renació en el infierno, en uno de los infiernos. Entonces, ¿qué ocurre una vez que el karma para permanecer en el infierno, esa causa de no haber mantenido el samaya? Entonces, ¿qué ocurre cuando acaba esa causa? Mena lariam bilu top ne well, yes, dorje tek padan jar thugres. provided this individual Si este individuo no ha tenido aspiraciones erróneas, entonces ese individuo va a volver a renacer como un ser humano y encontrará de nuevo las enseñanzas del Mantrayana y podrá seguir su camino. Sin embargo, si ese individuo, además de no haber respetado sus samayas, si además ha cultivado aspiraciones erróneas, entonces then a very entonces va a tener un renacimiento muy desfavorecido. examples would be Por ejemplo, si renace como humano, será una persona mala, con mucho poder, como Mao Zedong o Vladimir Putin, en que las aspiraciones erróneas parece que siguen. so that's why Y por eso un practicante del Tantrayana debe ser una persona que no esté para nada preocupada por las cosas del samsara. Es muy importante porque si la intención
es el apego a eso y lo otro, entonces estamos en un camino de aspiraciones erróneas. La aspiración es obtener lo que uno desea por medios erróneos. O sea que si se practica el Tantrayana y se sigue al mismo tiempo preocupado por las cosas del mundo, no hay que corregir porque el estado de la mente y sus aspiraciones van a traer un mal resultado. There is a great risk that Hay un gran riesgo que individuos que practican el Tantrayana no han separado su estado de la mente de las preocupaciones samsáricas y corren el riesgo de seguir en un camino de aspiraciones erróneas en vez de aspiraciones despiertas, y se dirigen hacia un renacimiento, un futuro no muy bueno, y es importante entenderlo. now the Vajrayana is El Vajrayana es un acercamiento extremadamente profundo con un gran potencial, pero requiere que el practicante entienda cómo funciona para evitar esos errores. Danga pura karasung song da sem pura tumpa cha song da jabu cha song mari karasung song da 자보세는 밤자콘로 이제 티타니에 등가 ber zugde pla lare 가르서 다 되네 나랑 게 예수 벤나 직딩 베팅은 징 Now the worldly samadhis explained. Los samadhis mundanos que se han explicado y los que los practican permitirían obtener el nivel más alto de... No permite obtener el nivel más alto de shamatha. Y con eso como base pueden seguir practicando vipassanas mundanos. Then you have those. Luego están los practicantes de las tradiciones Shravaka y Pratyeka-Buddha, en las que la mayoría sería capaz de obtener los niveles más altos de meditación de shamatha, y con eso como base When point made is lo que hay que entender en ese más alto nivel de shamatha, lo que hay que entender es que el éxito, los progresos en la meditación de Vipassana no serían posibles si no hay una base de los niveles más altos de la meditación de shamatha. No se puede progresar hacia Vipassana,
Lo que dijo es que los niveles más altos de shamatha permitían acceder a vipassana. Creo que me equivoqué. La práctica de vipassana, su meta es, para algunos, es obtener un renacimiento en una existencia divina, dentro del reino del deseo o dentro del del reino de la forma y de la no forma. Y sin un nivel muy alto de shamatha, eso no es posible. Y lo mismo aplica a la tradición Shravaka y práctica Buda. Sin esa misma base, no es posible obtener los altos niveles de vipassana sin esa misma base de shamatha. Y luego está el budismo Mahayana con sus dos divisiones. Aquí la base para la meditación de vipassana es el nivel de focalización en un punto y de shamatha, que no es el nivel más alto, pero como los niveles de los dos subdivisiones son más profundos, ese nivel de focalizado en un punto es suficiente para la meditación de vipassana. Y lo dejaremos aquí por hoy.